Romanos 3:10, y vamos a estar hablando hoy acerca de la expiación limitada, la segunda parte. Estuvimos la semana pasada trayendo la primera parte y he querido continuar porque se nos quedó bastante material allí y quiero que tengamos el consejo completo de la palabra del Señor. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, esta escritura la usan los hermanos calvinistas, estos hermanos que han creído en la doctrina que trajo Calvino, y entonces con esto ellos quieren probar de que por cuanto la raza humana, como dijo ahí el Señor en Génesis 6:5, voy a hacer un momento conmigo allí, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Wow! Bueno, déjeme decirle algo, porque ya con esta escritura nosotros podemos ir notando de que el libre albedrío del hombre estuvo presente en todo momento, aun cuando la caída de Adán y Eva, el Señor les dijo allá en un poquito más atrás, váyase ahí al capítulo 2 de Génesis, versículo 26, bueno, el 16 específicamente, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Y bueno, aquí sabemos que la muerte que está hablando Dios aquí es la muerte espiritual, esa muerte, esa separación que obtuvieron ellos como consecuencia de su pecado, de su maldad. Pero bueno, lo que quiero que tú notes aquí ahora es que cómo es que Dios se va a arrepentir de haber hecho al hombre, y cómo es que le va a doler su corazón por haber mirado la maldad de estos hombres, si ya él lo sabía de antemano. Si dicen los hermanos calvinistas de que Dios nos predestinó, bueno, predestinó a ese grupo de personas para que se salvara y a otro grupo para que se perdiera. Bueno, pues si estos de aquí son los que se iban a perder, pues entonces Dios no tiene que asombrarse, ni tampoco, porque si Él lo hizo para esto mismo, lo hizo, para que se perdieran, para que fueran malos, para mostrar su poder. No, querido hermano, escuche, el hombre siempre ha tenido libre albedrío. Eso de que Dios hizo que ellos hicieran lo que a Dios le dio la gana, eso no funciona así. Dios no puede hacer lo que a Él le da la gana, aún siendo Dios. Dios solamente hace lo que es justo, lo que es bueno. ¿Cuántos entienden? Pero bueno, el punto aquí es de que estos hermanos calvinistas usan este pasaje para decir: bueno, por cuanto la raza humana se desconectó de Dios, pues ahora llegamos allí a otra escritura que citan ellos, Romanos 3:10, donde dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, la situación aquí es de que es verdad de que no hay quien busque a Dios. Esa es la verdad. Ahora, el problema está cuando los hermanos calvinistas quieren explicar
o coger algunas escrituras para ello querer apoyar su argumento o su doctrina, es cuando está el problema. Por ejemplo, me hace un momento conmigo ahí a Romanos 8, 29 y 30, un pasaje que ellos usan mucho para probar esa elección incondicional donde el hombre no puede aportar con nada, simplemente pues Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo quién se iba a salvar y quién no. Entonces, estas personas que se van a salvar, pues Él las capacita, por cuanto dice Pablo aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 10, de que no hay quien busque a Dios, pues entonces automáticamente a los que Dios quiere salvar, pues Él los capacita. Primero, le pone un nuevo corazón. Segundo, le regala la fe para que entonces el hombre pueda creer en Dios. En otras palabras, querido hermano, con esta enseñanza, el libre albedrío del hombre queda eliminado. Y ahí anda está el problema, porque vamos a estudiarlo más adelante. Cuando usted se estudia la Biblia dentro de su contexto general, usted va a ver de que siempre el libre albedrío del hombre tiene que estar presente, aún para salvación. No hay tal cosa en la Biblia donde Dios escogió a uno para que se salvaran y a otros para que se perdieran. Lo vamos a estar estudiando un poco más adelante. El problema de todas estas doctrinas de error es cuando nosotros no sabemos interpretar la Biblia, cuando nosotros optamos por repetir lo que oímos, lo que nos enseñaron, lo que leímos. Yo conozco hermanos que van allí al internet y cogen un mensaje de cualquiera y vienen y lo predican. Mire, eso es un error. Porque si ese mensaje usted primeramente no lo pasó por el filtro de la palabra del Señor, y escuche, tenga cuidado, porque casi siempre, la mayoría de las veces, un 90-95% de las veces que usted oye una doctrina de error, ha sido sacada de la Biblia. Escuche bien aquí, porque eso es otra cosa. Como Dios le dijo a aquel pueblo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pues lo mismo le está pasando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estudia. La iglesia no estudia. Viene un testigo de Jehová y le da 84 galletas a un cristiano, a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estudian. Se tragan todo lo que le dicen. Se para cualquiera allí y empieza a decirle cualquier cosa y él se la traga y dice gloria a Dios y amén. Y qué bueno estuvo el servicio, me dieron una palabra. Claro, porque tú tienes comezón de oír, eso es lo que tú quieres oír, eso es lo que te conviene. Y si no te conviene, pues te vas para otra iglesia. Hay un reciclaje de iglesia, mi hermano, increíble. Porque están buscando que le digan lo que ellos quieren oír. Y claro, hay unos de estos asalariados que ya saben lo que ellos quieren y entonces le endulzan el oído para que vengan ahí. Ah, el Señor aquí me habla, aquí está el profeta tal y el profeta más cual. Bueno, pues eso es lo que quiere Él, que tú sigas alimentándolo ahí para que Él te siga trayendo todos esos engaños. Y yo no estoy diciendo que los hermanos que traen esta doctrina calvinista son unos engañadores y unos vividores. No. Yo lo que estoy diciendo es que la doctrina está en contra de la palabra de Dios. Y eso le pertenece a usted averiguarlo. Pero mire, Romanos 8, 28, bueno, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
ellos usan mucho la palabra muchos. Pero cuando usted estudia la Biblia, vuelvo y repito, en su contexto general, los muchos son todos aquellos que van a creer en Jesús. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay otra escritura en Efesios 1:4 que ellos usan, pero esta escritura, en vez de estar a favor de ellos, está en contra. Porque como siempre digo yo, no puede existir predestinación sin Jesucristo. Y si Jesucristo es el medio para Dios el Padre poder predestinar, pues entonces automáticamente, escuche bien aquí, ya no es una elección del Padre para salvación. No es una elección incondicionada, sino condicionada al libre albedrío del hombre, a yo ejecutar mi fe, como dice Efesios 2:8-9. ¿Ve? Que es a través de la fe que yo me conecto con la salvación de Dios. Esa gracia, ese don inmerecido de Dios, se conecta cuando yo doy el paso de fe. Y claro, por cuanto ellos tienen esta doctrina que dice que yo no puedo buscar a Dios, pues entonces Dios tiene que regalarme la fe. No, porque si Dios me regala la fe, mira, tan sencillo como esto. Número 1, el Padre no hubiera tenido que mandar a morir a su Hijo por nadie. Y número 2, no hay que predicar el Evangelio. ¿Usted escuchó? Tan sencillo como eso. No, si el Padre predestina a un grupo para salvación y a otro para bendición, aquí no hay que hacer más nada. No tenemos que hacer más nada. No te preocupes por tu familia. No, que yo tengo fe, que se van a convertir, que mira. No te preocupes. Descansa en tu Señor. Si ya tú sabes que Él escogió al que se va a salvar y al que se va a perder, mira, cierra los ojos y sigue hacia adelante. Pero mira lo que dice aquí Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, escuche, en Jesucristo. ¿A través de qué? ¿De la elección incondicional del Padre? No, porque entonces no tuviera que ser a través de Jesucristo. No, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos. Es más, escucha, cuando dice aquí antes de la fundación del mundo, lo que está diciendo es lo que dice el Padre allí en Apocalipsis. Que Jesucristo fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo por todos aquellos que íbamos a creer en Él. ¿Y por qué Jesucristo fue sacrificado, inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabes por qué? Porque ahí mismo, cuando el hombre peca y se desconecta con Dios, automáticamente el Padre hizo provisión en Cristo, en su Hijo, para la raza humana. Lo que pasa es, por eso es que dice que nos escogió en Él. O sea, la predestinación de Dios, el escoger de Dios, es que Dios dijo, bueno, yo voy a predestinar a los que en un futuro crean en mi Hijo. Esa es la verdadera predestinación de la Biblia. Lo demás, deséchelo, que no existe. Se lo voy a comprobar en el día de hoy. Por eso dice Pablo aquí, nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nuevamente, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de qué? ¿De la decisión del Padre de salvar a un grupo? No, por medio de Jesucristo, según el afecto o el puro afecto de su voluntad. En el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y claro, escuche, fue el puro afecto del Padre, como dice Pablo ahí en Romanos, de que aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros estábamos allí muertos en delitos y pecados, pues entonces, por cuanto nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos, porque eso es lo que está hablando Pablo en Romanos 3:10, de hecho, cuando Pablo está citando escrito está, pues está citando una escritura del Viejo Testamento. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, está hablando de estas personas que vivían o que seguían viviendo bajo la ley de Moisés, y no pudieron ser justificados por cumplirla, porque nadie pudo buscar a Dios a través de la ley. Entonces ahora Pablo dice, escrito está, no hay justo ni aun uno, hablando de que ni aquella gente ni nosotros ahora podíamos ser justificados a través de decir, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le doy limosna a los pobres, le doy comida a los deambulantes, yo no peco, yo no acá, yo no allá. No, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, Dios hace un trato con su hijo, hace un pacto con su hijo y dice, bueno hijo, mira, una vez que tú vayas allí a la cruz y mueras y cargues con esa suciedad, con ese pecado que esta gente tiene, pues el único requisito que yo le voy a pedir a ellos es que ellos crean en ese sacrificio que tú hiciste o que vas a hacer. Y una vez que ellos crean en eso y te acepten a ti como el único Dios y Salvador, pues entonces yo les voy a regalar a ellos la salvación. O sea, que no es porque a mí me da la gana salvar a un grupo y a otro no. No es así. ¿Ves? A mí sí me dio la gana pasar por alto su suciedad. Y el que ellos no puedan buscarme a mí, por cuanto están muertos en delitos y pecados. No la muerte esa que hablan los hermanos calvinistas para decir que no pueden buscar a Dios. No, ellos sí pueden buscar a Dios, porque de hecho, cuando el Espíritu Santo los toca, los redarguye de pecado, le dicen, tú eres un pecador, necesitas un Salvador, necesitas conectarte con ese Dios que te creó. Y solamente esta es la vía. ¿Lo tomas o lo dejas? Por eso es que tiene que estar presente el Evangelio. Como dice Pablo allí en Romanos, movete un momento conmigo ahí a Romanos. Esto destroza totalmente esta doctrina. Más que dice la Escritura, dice Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escucha, si tú lo crees, no es que ahora el Padre te dio la fe y te dio un corazón para que tú pudieras creer. Eso no está en la Biblia.
Pastor, pero Efesios 2, 8 y 9 dice que Dios me regaló la fe. No, tú estás equivocado. Eso no es lo que dice allí. Efesios 2, 8 y 9 lo que dice es, porque por gracia soy salvo. Por gracia es que Dios no tomó en cuenta tu suciedad, tu pecado. Tenías que ir al infierno tú a pagar por él. Pero entonces, por la gracia de Dios, ese don inmerecido que no te merecía, pues Dios te lo brinda a través de la fe. La fe es el puente, es el medio que nos conecta con Dios. Nuestra fe. Pero el problema es que los hermanos se confunden cuando dice aquí que somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros. Pues entonces ellos están asociando el que lo que no es de nosotros es la fe. No, al contrario. La fe es de nosotros. Lo que no es de nosotros es la salvación. Mire, búsquese un momento ahí para que usted vea. Vamos a ir un momentico bien rapidito ahí. Creo que está en el mismo Efesios. Deme un segundito aquí porque esto no estaba... Bueno, yo no lo encuentro ahora, pero dice así. Para que usted cuando lo encuentre sepa que yo no le estoy diciendo mentira. Hablando del Evangelio, dice Pablo, y vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo mismo que estaba hablando allí en el capítulo 10, versículo 8. ¿Ve? Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Subraye la palabra aquí, todo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, subraye la palabra todo, es rico para con quién, para con un grupo. No, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No, pastor, es que ya esto lo invocaron, porque el problema es que entonces ya Dios le dio un nuevo corazón, los capacitó, les regaló la fe y ahora ellos pueden ir a confesar, a creer en el Evangelio y a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ya estaban predestinados para la salvación, pastor. Bueno, escucha aquí porque tú estás en un grave error. Te lo voy a mostrar. Si tú sigues leyendo el contexto inmediato de esto que acabamos de leer, se te cae por tierra esa teoría. Mira lo que dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vuelvo y te repito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Usted escuchó? Esto echa por tierra totalmente de que ellos fueron y buscaron a Dios porque ahora están capacitados, porque ahora Dios les dio la fe para que fueran a buscarlo. ¡Wow! Como dice mi nietecito Yachua, ¡wow! Flash, ¡wow! Abuelo. Óigame, este es un wow bien grande. Es a través de la predicación que tu fe se activa. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Y aquí es que viene el problema, querido amigo. Aquí es que viene el dilema. No es que Dios los haya predestinado para perdición. No. Lo que pasa es que no todos van a creer en el Evangelio de Jesús. No es de todos la fe. Y eso no quiere decir que el Padre no se la dio a un grupo, solamente a los que Él le dio la gana. No, vuelvo y te repito, eso no está en la Biblia. El problema está, mira, verso 16, que no todos obedecieron al Evangelio. Verso 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Usted escuchó? O sea, tu fe se activa cuando tú oyes la palabra de Dios. Si no hay evangelio, no puede haber fe. Corrijo. No puede activarse tu fe. La fe siempre ha estado ahí. El problema está, como ya te acabo de leer. Mira, busca tu momento allí. Juan capítulo 1. Hablando del verbo, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, escuche bien aquí, porque usted no se puede casar con un versículo que estos hermanos lo sacan, lo tuercen, lo sacan fuera de contexto para hacer una doctrina y probar el argumento erróneo de ellos. No, para que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, nuevamente, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, escuche, el mundo aquí, la palabra mundo, el cosmos. ¿Ok? Hablando aquí que todo lo que vive en ese mundo no le conoció. No está refiriendo al planeta Tierra como tal, porque el planeta no tiene que conocer a Dios, independientemente que fue creado por él. El planeta no tiene conocimiento. Aunque dice Pablo por otro lado que gime hasta que esto pase, porque es tanta la corrupción que aún esta tierra está contaminada. Es tanta la maldad del hombre que aún esta tierra está llena de maldad. Pero mira, dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuche, todos nuevamente, a los que creen en su nombre, es a través de creer que tu fe se activa y pasas a ser un hijo de Dios. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 16. Bueno, vamos a cogerlo en el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo, subrayelo, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo va a decir que no se pierda? Si dicen los hermanos calvinistas que a los que Dios salva, ya eso no se pueden perder. No tuvieran que creer tampoco si el Padre lo destinó o lo predestinó para salvación. No tienen que creer. Mira, aunque no quieran creer, si el Padre lo
predestinó para salvación, ¿qué van a hacer ellos? Mira lo que dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo nuevamente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Escucha, porque aquí está el libre albedrío. Escucha aquí, hermano calvinista. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el Padre decidió que iba a condenarlo y se acabó. No, porque no le dio la gana de creer en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz, Jesucristo vino al mundo y los hombres, plural, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Escuche, ellos de por ello, con su libre albedrío, le dio la gana de amar más a las tinieblas que a la luz. Poderoso. Mire, poderosa la palabra del Señor. Pero escuche aquí, querido hermano. Yo quiero enseñarle algunos versículos que estos hermanos usan para probar su doctrina. Allí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ellos asumen que este pueblo de Dios son aquellos que Dios escogió para salvación. Pero cuando usted estudia esta escritura, pues automáticamente usted se va a dar de cuenta que está hablando del pueblo hebreo, el pueblo judío. No está hablando de la iglesia, mucho menos de un grupo de personas. La iglesia no existía ahí en los evangelios. Hay otra escritura, Juan 10:11, que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y de qué oveja está hablando Jesús aquí? De la iglesia. Ya te dije, no existía. Pero mira, yo te voy a enseñar de qué oveja está hablando Jesús aquí. Muévete un momento conmigo allí a Mateos capítulo 10, versículo 5. Para que tú veas de qué oveja está hablando Jesús. No está hablando de la iglesia. La iglesia no existía, te estoy diciendo, en ese momento. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, escucha, porque gentiles éramos todos aquellos que después venimos a ser iglesia. No vayáis, no vayas a los gentiles. Ellos no son oveja mía. Y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te fijaste de qué oveja está hablando Jesús aquí? Hay otro pasaje que usan ellos, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que del mundo me diste, porque tuyos son. Entonces quieren venir los hermanos calvinistas y decir, bueno, ¿te fijas? Aquí está hablando de esos que Dios escogió para salvación. No, querido hermano calvinista. Está hablando de los apóstoles que él había escogido, que iban a emprender el ministerio de Jesús después que él se fuera. Eso es lo que le está pidiendo él al Padre. Ahora que ellos vayan en mi nombre, te ruego por ello que los guarde de todos esos problemas que van a tener que enfrentar. ¿Cuántos entienden? No está hablando de la iglesia ni de un grupo de personas. Otro pasaje que ellos usan, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Claro, porque nadie podía hacerlo, ya te lo expliqué. Pero este pasaje no dice por ningún lado que Cristo murió por un solo grupo. No, mira lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, este pasaje también lo usan ellos para probar que cuando dice aquí que el Padre dio a su Hijo y lo entregó por todos nosotros, la palabra nosotros, ellos asumen que es ese grupo de personas que Dios salvó o que predestinó para salvación. Pero bueno, en realidad que eso no tiene mucha discusión, porque eso no es lo que quiere decir esta escritura. En Efesios 5:25 ellos citan esta escritura para mostrar lo mismo, pero en realidad que esto tampoco tiene ninguna explicación, esto está en blanco y negro. A esto no hay que prestarle tanto asunto. Mira, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, claro que sí. Él tuvo que entregarse por ella porque ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Cristo fue el que tomó la iniciativa para que nosotros a través de nuestra fe pudiéramos conectarnos con Él. Él tuvo que entregarse por nosotros, por su iglesia, por su cuerpo. Pase un momento ahí a Juan 6:37, otro pasaje donde ellos usan para mostrar de que solamente el Padre trae a Jesús a los que Él predestinó para salvación. Dice Juan capítulo 6, versículo 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pase a Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y hará un rebaño y un pastor. Ok, esas otras ovejas, pues entonces ellos dicen que son aquellas que Dios predestinó para salvación. Pero ¿quiénes son estas ovejas? ¿Quiénes son estas otras ovejas? Le pregunto yo a los hermanos calvinistas. Bueno, mire, yo se lo voy a mostrar. Mateo 21:33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes son esos? El pueblo hebreo, el pueblo judío. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibieran su fruto. Vino Juan el Bautista allí y tuvo que decir, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, ya, aquí viene Jesucristo,
Cuando dice ahí en Juan 1:11, a lo suyo vino. Tendrán respeto de mi hijo, dice el padre. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, todos los fariseos estos y todos los judíos que no creyeron en Jesús como Mesías, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Cuando regrese el Señor, ¿qué hará con esta gente? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Versículo 12 de Primera de Juan. Discúlpeme, Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hijo suyo. Versículo 42 de Mateo 21, Jesús le dijo: nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es a la iglesia, querido hermano. Ahora, Juan 10:27. Aquí también entra lo que llaman ellos la perseverancia de los santos. O sea, aquellos que Dios ha elegido y ha traído a él a través del Espíritu Santo o a través de la capacitación que él le dio de regalarle la fe y ponerle un corazón nuevo antes de que ellos creyeran de por ellos. Pues entonces, por cuanto Dios los capacitó, Dios los salvó sin que ellos tuvieran que hacer nada, pues ninguno de ellos se va a perder. Ellos están eternamente seguros. Y para eso usan Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Claro que nadie lo puede hacer. Ahí estoy de acuerdo con ellos. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede separar de las manos de tu Señor. Nadie ni nada. Pero mira, escúchate bien esto que te voy a decir. Solamente tú te puedes apartar de Jesús. Solamente tú puedes cometer apostasía. No, pastor, el que vira para atrás es porque nunca fue. Bueno, ese es otro argumento de ustedes, pero eso no está en la Biblia. Mire, te lo voy a demostrar. La doctrina calvinista no cree en la apostasía, a pesar de que la Biblia lo afirma y lo enseña. Ellos dicen, vuelvo y te repito, que el que regresa atrás
es que nunca fue un hijo de Dios. Pero mira, escucha lo que dice aquí. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¡Wow! Aquí no puedes decirme de que esto nunca fueron. Porque mira, para poder apostatar de la fe, tienes que haber estado antes. ¿Entendiste? Tienes que haber sido antes un hijo de Dios. Tú no puedes desligarte de una cosa si no estuviste antes en ella. Mira, Cristo hizo provisión por el pecado. Por eso es que no te puedes perder por pecar. Por eso es que tu salvación está segura, porque no depende de tu pecado. Depende de lo que Dios hizo por ti. Tu pecado Dios lo echó a un lado. Y claro, eso no quiere decir de que tú vas a ser salvo, siempre salvo, haciendo lo que te da la gana. No. Si tú ya fuiste salvo, pues entonces ahora tienes que empezar a caminar en esas obras que Dios hizo de antemano para que tú caminaras en ellas, viviendo una vida en santidad y obedeciendo la palabra de Dios. Escucha, no vayas a confundir los términos aquí. Dios hizo provisión por el pecado, pero no lo hizo para el que lo niega. Apréndetelo de memoria. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si peca, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te salvas por fe y te pierdes por negar la fe con la cual te mantienes salvo. Mira lo que dice Hebreos 6:4. Escucha aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí la palabra recayeron no es que pecaron, no, sino que se apartaron, cometieron apostasía, negaron a Jesús. Pues entonces, dice aquí, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Tú pecas, hay arrepentimiento, tú sigues caminando en camino de salvación. Tú niegas a Jesús, es imposible, aunque quieras arrepentirte. Es imposible, ¿sabe por qué? Porque Cristo murió una sola vez por tus pecados. ¿Lo aceptaste? Ok, ya tú estás seguro en las manos de Él. Pero una vez que tú lo niegas, así conforme te tuviste fe con tu libre albedrío de aceptarlo, pues con tu misma fe lo puedes negar. Y una vez que tú niegas a Jesús, dice aquí que es imposible que Cristo pueda morir otra vez por ti. ¿No? Se te acabó jueguito. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiero leerte este pasaje en el idioma original. Escucha. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe
Escucha, si tienes que guardar la fe, ya no es por designio del Padre. No, tienes que guardar la fe porque por fe fuiste salvo. Y si niegas a Jesús y no tienes más fe en Él, te pierdes. Mira lo que dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. Ya ve, algunos la rechazaron y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Usted escuchó? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá también entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. Escucha, porque esto, antes que fueran falsos maestros, eran hijos de Dios. Te lo estoy leyendo. Jesús los había rescatado, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos hijos de Dios seguirán las doctrinas de esta gente, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, una vez que ya están en su posición anterior, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El enemigo los va a usar para traerte una enseñanza errónea. Usted escuchó, por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de lo que vas a predicar, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que tú le vas a predicar. Bien importante la doctrina. El diablo se encarga de meter entre col y col una lechuga. Se parecen, pero no son iguales. Te tiene que aprender la palabra de Dios para poder identificar por dónde es que el enemigo se quiere colar para hacerlo caer usted. No importa que venga un hermano, que venga su mamá, su papá, quien sea. Usted tiene que conocer la palabra para hacerle lo que le hizo Jesucristo al diablo allí en el desierto cuando quería tentarlo. Un momentico, escrito está. Recuérdese lo que le dije. Casi siempre que vienen con una falsa doctrina, esta es sacada de la Biblia. Y si usted no conoce, usted dice, mira, se parece, esto es de Dios. Mira, me lo leyó en la Biblia. No, usted tiene un gran problema. Sigue diciendo Pablo aquí, o Pedro, sobre los tales ya de largo el tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, escuche, ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mire, lo negaron. Quisieron allí estar en las cosas de este mundo, en los deseos de su carne. Y como dice el Señor, el que quiere constituirse amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque lo cambió, lo negó. Ahora su Señor es el diablo con todos sus engaños.
Continúa diciendo aquí Pedro, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán con su propia perdición, recibiendo galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, aquellas que no conocen la palabra del Señor, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Claro, son hijos de maldición porque entonces ya negaron a Jesús y cogieron su estado original. Aquí lo dice, mira, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infanadas seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Habían huido, pero esta gente los hicieron caer. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Eran o no eran? Claro que eran. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. Negaron a Jesús del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. Pastor, pero es que dice aquí que estos nunca fueron. ¡No! Dice que sí fueron. Y muchos los hicieron caer. Y ellos cambiaron la gloria de Dios por los placeres de este mundo y por el engaño del enemigo. Negaron a Jesús. ¿Cuántos entienden? Ahora, cuando dice aquí que la puerca vuelve y se lava allí en el fango, pues claro, porque una vez que ya cae de la gracia, una vez que niega a Jesús, pues vuelve allí al mismo estado en que ella estaba antes, vuelve a ser puerca otra vez. Cuando está con Jesús, pasas a la posición de hijo. Pero cuando vas para allá y te vas para el otro lado, pues entonces pasas a ser, como dice Pedro aquí, una puerca. ¿Cuántos entienden? Mire, la escritura que le estaba citando antes, que no pude darle el número, el capítulo o la cita, era Efesios 1, 13 y 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de Jesucristo, el cual, dice aquí Pablo, es el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por predestinación del Padre para salvar al que le da la gana. Me da la gana de salvarte, ya tú eres salvo. No, tiene que estar presente el evangelio de Jesús. Si no hay evangelio, si no hay predicación, no hay salvación. Porque la única manera que mi fe se activa
dice Romanos 10:17, es a través de oír el Evangelio de Jesús. Y habiendo oído, dice Pablo, o continúa diciendo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído creído en él, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos entienden? Bueno, el problema de esto está en que cuando nosotros o los amigos calvinistas quieren coger un pasaje o un versículo de la Biblia para apoyar su doctrina, cuando el contexto general de la misma está en contra, ahí hay un problema. Y déjame decirte que la palabra de Dios no tiene errores, no se contradice. Nosotros somos los que tenemos problemas de interpretación y problemas de que entonces, como ya dije, no es que estos hermanos sean unos falsos maestros. No, los falsos son, mira, el falso es el enemigo que ha querido involucrar todas estas enseñanzas de error, aún a través de los mismos cristianos. Por eso es que es necesario que nosotros nos metamos con el Señor y su palabra para nosotros poder detectar el error, para nosotros poder detectar el engaño del enemigo. No, estos no son falsos maestros, estos son hermanos nuestros, hermanos queridos nuestros, que simplemente pues le han creído a todas estas personas que esta doctrina es real. No, Dios no hace excepción de personas. Pero mira, te voy a usar el contexto general para que te des de cuenta que hay 100.000 de pasajes que te demuestran o que echan abajo todos estos pequeños, porque son un grupito de versículos que tienen ellos para apoyar su doctrina. Pero mira, cuando vamos al contexto general de las Escrituras, pues nos damos de cuenta de que todo eso es una mentira. Mira, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo, no de un grupo. Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Libre albedrío, verso 16. El que creyere, este es el que va a ser salvo. Y el que no crea, será condenado. Wow. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, escuche, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mi fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Escucha, querido hermano. Si no hay evangelio, no hay conexión entre mi fe y la gracia de Dios. Tiene que ser a través de la predicación. No puede ser a través de que el Padre decidió que te salvara porque a Él le dio la gana. No, porque entonces no hay que predicarte el evangelio, el cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, para alcanzar a Jesús tiene que ser a través de predicarte el evangelio. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dijo en el 35:
Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, escuche, el que a mí viene de por él mismo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese era el problema y ese es el problema. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo doy, o que yo os daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida nuevamente del mundo. Si alguno quiere comer de este pan, si alguno quisiere venir a mí, libre albedrío, querido hermano. Entonces, cuando nosotros leemos allí en Juan 6:44, donde dice de que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae, otra herramienta que usan ellos, usted tiene que mirarla bajo la lupa del contexto inmediato de esa escritura, de ese verso. ¿Cuál es el contexto inmediato, pastor? Contexto inmediato siempre es lo que está antes y lo que está después del verso que usted está analizando o estudiando. Mire el verso 64. Me gustaría que en el 6:44 usted le apunte así al ladito una nota que diga leer juntamente con este al versículo 64. Escuche lo que dice Jesús aquí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, verso 65, por eso fue que yo dije allá en el 44 que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, o si no le fuere dado por el Padre. Y ese es el problema. No es que el Padre no quiera que ellos no se salven, sino que de por ellos mismos no quieren creer. Por eso Jesús le dijo, ustedes no son de mis ovejas, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que iban a creer y quién eran los que no. ¡Wow! ¿Cuántos entienden, queridos hermanos? Primera de Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando usted lee esos versículos aislados, esos versículos que estos hermanos tuercen, donde dice de que Dios va a salvar a muchos, usted tiene que entender que la palabra mucho es a todos aquellos que quieran creer o que van a creer. Cuando usted lea como Juan 6:44, a los que el Padre va a traer o a los que el Padre predestinó, a los que llamó, pues tiene que leerlo bajo la lupa de todos estos pasajes que estamos leyendo ahora. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. No hay limitación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de quién o de quiénes, de un grupo de personas que él predestinó para que se salvara. No, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Por qué mayormente de los que creen?
porque no todos van a creer. Pero Él murió, Él es el Salvador de todos los hombres. Lo que pasa es que se van a beneficiar los que creen, los que usan su libre albedrío para creer en Jesús. ¿Cuántos entienden? Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Wow! Romanos 11:32. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. O sea, para mostrar que el único justo es Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Óigame, qué diferencia. Podemos decir de que eso es como decía Pablo, como dice el Señor ahí en su escritura. Eso es otro evangelio. El calvinismo es otro evangelio. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Mira, al mundo. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, escucha, todos quedaron bajo condenación, porque todos se constituyeron pecadores, como dijo Romanos ahí, Pablo, disculpe, en Romanos 3:10. Pues de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Está vigente para todos. Lo que pasa es que no todos van a creer. No porque el Padre no quiera que crean, porque dice que ellos van a amar más a las tinieblas que a la luz. Esa es una decisión de ellos, no del Padre. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Perseverar de por ellos mismos. No porque Dios te da unas herramientas equívocas para que tú puedas hacerlo. Eso no está en la Biblia. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, mi hermano, el mismo escritor a la carta de los Hebreos, y con esto vamos a terminar. Mire lo que le dice el escritor de los Hebreos a todos aquellos que ya conocen al Señor y lo van a negar. Los exhorta para que no lo hagan. Hebreos 10, 26 a 29 dice: porque si pecáremos voluntariamente, y aquí el pecado no quiere decir, o no se está refiriendo él al pecado que tú cometes a diario. No, por ese pecado está intercediendo Jesús por ti. Está hablando de aquellas personas. Usted se recuerda lo que dijo Juan, el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 5. ¿Se recuerda? Mire, se lo voy a buscar un segundo para leérselo. Si alguno, Primera de Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Usted escuchó? Bueno, ¿tú sabes cuál es el pecado de muerte? Disculpe. Ese que está hablando el escritor de los Hebreos aquí. Negar a Jesús. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y desborde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escuche, porque aquí está clarito. ¿Se puede retroceder para perdición? Aquí está. Sino que nosotros somos de los que tienen fe. Mira, mi fe para preservación del alma. ¿Te mantienes en fe? Pues entonces tu alma va a ser salva. Y si niegas tu fe, bueno, dice aquí que eres de los que retroceden para perdición. Capítulo 12, Hebreos 12:25 dice: mirad que no despreciéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que lo amonestan en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta de los cielos. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no la retiene, creísteis en vano. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa, o en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, escuche aquí, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 12. Mirad, hermano, que no vaya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Te puedes apartar? Sí. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te puede arrastrar a tu antigua posición, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza o nuestra fe que tuvimos desde el principio. Mire, mi hermano, muchos versos más que no lo vamos a citar ahora, que destrozan todos aquellos pasajes o versículos sacados fuera de su contexto para estos hermanos calvinistas probar su doctrina. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? Porque ellos fueron los que cogieron el camino. Ellos cogieron o entrar por la ancha o entrar por la estrecha. ¿Usted escuchó? O sea que esto lo que prueba es
que el hombre sigue teniendo libre albedrío para él escoger su futuro. Bueno, yo espero que tú crezcas en la palabra del Señor y que sea ella la que te hable, que sea ella la que te corrija. No soy yo no quiero que tú cambies de tu posición, yo simplemente quiero que tú conozcas la verdad. Nuevamente, este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, que se despide de ti deseándote ricas bendiciones de parte del Señor y será hasta la próxima semana. Gracias y paz sean a tu vida.